Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Ya terminó en el día de ayer la primera jornada de esta final entre Anish Giri y Jan Nepomniachtchi y también la primera jornada entre Magnus Carlsen y Wesley So. Si recordáis, los dos vídeos anteriores son sobre Carlsen y Wesley So, los tenéis aquí arriba en una reseña, y Magnus Carlsen se ha adelantado con un punto tras vencer en dos partidas de las 4 que jugaron, y en las otras dos hicieron tablas. Ahora nos vamos a centrar en una partida de esta final, en la primera ronda de las 4 partidas que jugaron. Todas terminaron en tablas, pero vamos a ver una partida muy interesante entre Anish Giri, que lleva piezas blancas, y Jan Nepomniachtchi con piezas negras. La partida comienza de la siguiente manera, con E4, E5, defensa siciliana, caballo F3, E5 y tras C3 entramos en la variante Alapín. D5 sigue la partida, E por D5, y aquí Jan Nepomniachtchi decide capturar con la dama. Otra opción sería capturar con el peón, generando así o creando una buena estructura en el centro, y tras un D4 por parte de las blancas, la línea podría continuar con un caballo C6. No obstante, en esta ocasión y tras esta captura por parte del peón, Jan Nepomniachtchi decide capturar con la dama, dama por D5, y la partida continúa con este D4, caballo F6 y caballo A3. Aquí en esta posición Nepo juega este caballo C6, aunque aquí quizás podría haber jugado un A6 para controlar este salto del caballo a B5. No lo hace, juega este caballo C6, mete más presión en el punto de D4, y de momento Anish Giri juega este alfil E3 para defenderlo. Posteriormente se juega C por D4, y en esta posición Anish Giri juega caballo B5. Debido a que no se jugó este A6 como hemos comentado antes, pues la idea de este caballo es saltar a C7, y como vemos pues daría un jaque al rey, a la dama, y en caso de no defenderlo pues también está tocada la torre. Por lo tanto, aquí Nepo lleva su dama a D8, la partida continúa con caballo B por D4, caballo por alfil por D4, y tras alfil E7, jugada de desarrollo para permitir el enroque, Anish Giri hace lo propio y saca su alfil a E3. Posteriormente viene enroque por parte del jugador de negras, dama C2, colocando ya dama y alfil sobre el punto de H7. De momento está defendido, pero aquí Nepomniachtchi decide sacar o desarrollar su peón a H6. La partida continúa con enroque en largo por parte de Anish Giri, y como vemos esta torre automáticamente está tocando a la dama, aunque de momento hay dos alfiles, y Nepo decide retirarla. Lleva su dama a A5, está tocando el punto de A2, y tras rey B1 pues ya está defendido. Como vemos están los reyes en diferentes flancos, por lo tanto de alguna manera pues podremos ver ataques bastante directos sobre cada flanco. La partida continúa con B5 por parte de Nepo, ganando espacio en el flanco de dama. También este movimiento permite posteriormente la salida de este alfil de casillas blancas por la gran diagonal, y tras ese B5 se juega alfil E4. Se está atacando a la torre, que además está sin defender, y ganarían o perderían calidad las negras, y en esta posición se juega torre B8 retirándose. Podríamos pensar en jugar un caballo por E4, ganando alfil por caballo, y tras la captura de la dama esta torre estaría tocada nuevamente, y aquí se podría jugar un torre B8. El problema está que tras este movimiento las blancas juegan simplemente este dama E5 y amenazan mate y también capturar la torre en B8, por lo tanto no sería un movimiento muy bueno. Y aquí comentar que en caso de que las negras hubiesen capturado en E4 y tras dama por E4 se podría jugar un E5 entregando la torre. Tras la captura por parte de las blancas sería un error, ya que han ganado la torre pero han perdido la partida. Alfil F5 jaque, y en la siguiente jugada pues está cayendo la dama en A8. Por lo tanto,
con bastantes temas. No obstante, se quita la torre a B8 y la partida continúa con caballo E5. Aquí, como vemos, se está amenazando el caballo en C6 tocando dama y alfil, y tras alfil B7 para defenderlo hay cambio de alfiles, alfil por B7, torre por B7, y aquí Anish Giri decide llevar su torre a D3. Es verdad que podría haber jugado un un caballo C6 tocando dama y alfil, pero la dama, tras retirarse a C7, el caballo captura con un jaque y se recaptura con la dama. Por lo tanto, habría algo de ventaja, pero muy ligera para las blancas en esta posición. Anish Giri no lo realiza y prefiere jugar este torre de 3. La idea de este torre de 3 es llevar la torre a la columna G, tocar en el flanco de rey con una idea muy interesante. Mientras tanto, Nepomniachtchi juega este torre C8 para defender ahora sí este punto de C6, y tras torre G3, como habíamos comentado, en la partida se juega B4. Quizás un movimiento más acertado para las negras habría sido este alfil de 6. Además de alguna manera de poder estar clavado el caballo por la acción del alfil sobre la torre, en caso de que las blancas jugasen este caballo por F7 haciendo un sacrificio tal y como pasa en la partida, al moverse el alfil pues la torre defiende este punto de F7. Lo vamos a ver a continuación, ya que Nepo juega este B4 metiendo bastante presión en el flanco de rey. Aquí Anish Giri lo ignora y juega este caballo por F7, sacrificando el caballo, y en este momento Nepo juega B por C3, ignora dicho ataque, ya que en caso de capturar el caballo con su rey permitiría a las blancas desarrollarse con la dama, dando un jaque primero con G6, con la dama en G6, dejadme bajar un poquito el volumen, y tras este jaque lógicamente el rey no puede venir aquí a G8 ya que sería mate con la dama en G7, por lo tanto tras rey F8, un nuevo jaque con la dama en G7, el rey se retira a E8, dama G6 jaque, rey D7. Las blancas aquí ya tienen temas también de traer la torre a la columna D, o bien capturar en F6 tras alfil por dama por F6 y dama F5 con jaque. Se cambian las damas y llegamos a esta posición en el que las blancas cuentan con más de 3 puntos y media de ventaja. Por lo tanto, serían 2 peones de diferencia si contamos material, y tendrían la partida bastante encaminada. Esto no sucede ya que Nepo no captura el caballo y aquí decide jugar este B por C3. La partida continúa con caballo por H6 con jaque. Este peón no puede capturar ya que está clavado. Rey F8 es la solución que busca Nepo. También aquí hay temas en el flanco de rey, aunque de momento con ese movimiento pues lo ha podido posponer Anish Giri, pues hacer algo en este flanco de rey. Es ahora cuando juega este torre por C3, y aquí quizás debería haber jugado con el alfil en C3, capturando, atacando a la dama, y en caso de llevar la dama a H5, puede ser recomendación del módulo, se está atacando a este caballo y de alguna manera puede quedar atrapado. El caballo se retira a G4, no obstante es capturado, pero aquí tienen un truco las blancas, y es que tras alfil por G7 jaque, rey por G7 y esta torre de C8 pues está cayendo. Además está amenazando la torre de B7, este caballo está clavado por la acción de la torre sobre el rey, por lo tanto un avance del peón pondría en peligro al caballo negro. De hecho, en la línea hay ventaja de más de 3 puntos y medio para las blancas, por lo tanto no se entra en esta línea de capturar con el alfil, se captura con la torre, torre por C3, y tras torre por alfil por C3 ahora sí se ataca a la dama, y como vemos las blancas ya cuentan con 2 peones de ventaja, por lo tanto cuentan con más material, aunque en la posición las negras tienen un punto de ventaja, y es que aquí la jugada que debería haber o única jugada para mantener esa ventaja por parte de las negras es este dama B5 que veremos a continuación. En la partida se juega este dama D5, pero en caso de jugarse este dama B5 el tema es que se está atacando a este punto de B2, y en caso de que las blancas jugasen este alfil por F6, que no debería ser así, se podría continuar con alfil por F6, dama C8 jaque, y tras el rey retirarse a esta casilla no puede de F7 ya que está controlada por el caballo,
rey E7, caballo G8 con jaque, el rey viene a F7 y el problema es que este caballo no puede capturar ya que hay mate en B2. Por lo tanto, volviendo a esta línea, tras este dama B5 que no sucede en la partida, no se puede jugar este alfil F6 y aquí las blancas podrían jugar un A4. Este peón está atacando a la dama y defendido por la dama blanca de C2, la dama se retira a E8, perdón, y tras ese movimiento se puede jugar torre E1. Las blancas entregan pieza, pero a cambio consiguen un nuevo peón y como vemos pues son 3 peones de ventaja por la pieza, por el caballo. Por lo tanto, hay igualdad en la posición. No obstante, esto no sucede ya que no se juega este dama B5, se juega dama D5 y la partida continúa con alfil por F6, como habíamos visto en la línea anterior, alfil por y tras ese movimiento dama C8 jaque. La partida continúa con este alfil D8 para evitar el jaque, pero aquí en caso de que las negras hubiesen jugado un rey E7 permite este jaque en G8 y tras rey F7 ahora sí las blancas pueden capturar el alfil. De alguna manera también la amenaza que habría sobre B2 por parte de alfil y torre quedaría pues debilitada, ya que aquí las negras pueden capturar o bien con el peón o con el rey, pero de alguna manera pues las blancas tienen esa ventaja por contar con 2 peones de más. No obstante, esto no sucede ya que aquí Nepomniachtchi se defiende con el alfil y la partida continúa con este caballo G4 finalmente escapándose de alguna manera ya que estaba atacado y también estaba acosado, ¿no?, por las piezas negras. La partida continúa con torre C7 atacando a la dama, esta se retira a B8 y tras rey F7 quitando el alfil de la clavada se juega caballo E3. Se está atacando a la dama de D5. Esta primero se retira, se mueve o se retira así a D3 con un jaque rey A1, dama D6 y aquí si no hacen nada las blancas o no mueven la dama podría venir una descubierta haciendo jaque con la torre y perdiendo la partida. Por lo tanto se mueve la dama, se lleva a B3 y tras alfil F6 metiendo cierta presión sobre este punto ya con el alfil de B2, aquí Anish Giri coloca su torre en B1 para defenderlo. A5, A4 y la partida continúa con este dama D7. Aquí comentar que tras este movimiento, aunque las blancas tienen estos 2 peones de ventaja, las negras tienen algo de iniciativa en la partida y la idea ahora de Anish Giri es defender y colocar todas sus piezas en casillas blancas, como vamos a ver, no solamente las del flanco de dama, sino también las del flanco de rey. Aquí quizás las negras si hubiesen capturado el peón en H2, que podría haber sido una posibilidad, las blancas podrían haber jugado un dama B5, ir a por el peón de A5 y de alguna manera pues no habría progreso para las negras. Por lo tanto, aquí Nepomniachtchi juega este dama D7 y posteriormente se juega rey A2, como vemos ya se van colocando todas las piezas en casillas blancas, torre B7, se ataca a la dama, esta se retira a C2 y tras rey G8 se juega B3. Posteriormente se juega torre C7, se ataca nuevamente a la dama, aquí se coloca el caballo en C4, que aunque vemos que está clavado, pues está en una posición bastante interesante, no puede ser prácticamente capturado o atacado, está además atacando al peón de A5, torre C5 para defenderlo, torre D1 a su vez atacando a la dama de D7 y dama C6. Se está tocando el punto de G2, F3 para defenderlo por parte de Anish Giri y aquí Nepo juega rey H8. Se retira, pone en seguridad más a su rey. H3, continúa la partida, todas las piezas blancas vemos que ya están en casillas blancas y tras torre D5 por parte de Nepo, un poco sorprendente porque su idea es cambiar piezas aun teniendo 2 peones de desventaja y aquí es verdad que Anish Giri no contaba con mucho tiempo en el reloj, por lo tanto quizás podría haber jugado un torre C1, torre E1, pero aquí va a por el cambio. Torre por D5, peón por, atacando a su vez a este caballo que estaba muy bien situado, el caballo se retira a E3 defendiendo la dama de E2, pero aquí Nepo juega este dama E6, entonces ya se sabe cuál es la idea de Nepomniachtchi y es jugar esta dama a E5 y posteriormente intentar dar mate en A1.
Aquí Anizgiri juega este caballo G4 atacando al alfil, el alfil se retira a D4 y tras dama D3 con nuevo ataque Nepomniachtchi lo retira a C5 manteniéndose en la diagonal. Como vemos, tanto alfil y dama y también este peón controlan todas las casillas de salto del caballo, por lo tanto, excepto esta de H2, por lo tanto este caballo de alguna manera está inútil y aquí Anizgiri juega este F4, tiene que empezar a progresar con sus piezas quizás para un caballo E5 y así centralizar a su caballo, pero Nepo juega este dama E1. La partida continúa con este dama por D5 ya que Nepo ha entregado un peón, pero a cambio pues va a ganar presencia en el flanco de rey y de alguna manera se está expulsando a la dama de la defensa. No obstante, aquí las blancas podrían haber continuado con un G3, defendido esta dama, este posible ataque por parte de las negras con la dama de D3 o también incluso un H4. En caso de capturar dama por H4, las blancas podrían jugar un dama H3. Es obligatorio cambiar damas y en esta posición ganan la partida las blancas. Cuentan con peón de más y mejor posición en el tablero. No obstante, esto no ocurre en la partida, se juega este dama por D5, por lo tanto ya hay 3 peones de desventaja para Nepomniachtchi, pero aprovecha para colocar su dama en C3. Y aquí realmente las blancas bueno, pueden estar en posición de tablas de hacer perpetuo, constantemente dar jaques al rey, ya que el rey no puede escapar por esta casilla y en caso también se puede jugar por parte de las negras en algún momento este alfil D4 para dar mate con la dama en A1. El rey a lo mejor podría escapar por esta casilla, pero ya no por B4, ya que la controla el peón de A5. Lógicamente las blancas tendrían que mover y por eso Anizgiri decide terminar la partida pues realizando jaques constantes al rey negro. Dama H5 jaque, rey G8, todos son jaques. Dama E8, rey H7, dama E4, cambia las diagonales, ahora se va a A8, tras este rey H8, dama 8 con jaque, rey H7, dama E4, jaque y tras el rey retirarse a H8, nuevamente repiten movimientos y en esta posición llegan a tablas. Por lo tanto, una partida muy interesante con trucos y temas tácticos que al final todo se va a decidir en esta segunda jornada. Medio punto para cada uno en esta primera jornada. Un saludo y vamos hablando. Chao.